En octubre de 1989, Tabaré Vázquez llevó al Frente Amplio a su primer gran triunfo en Uruguay. Con una profunda emoción, con un respeto ante lo trascendental de este acto y con una vocación que nos nace de lo más profundo de nuestra alma, comparecemos ante este pueblo de Montevideo para decirles que ponemos en vuestras manos el gobierno de este departamento y de esta ciudad. Así hablaba el 15 de febrero de 1990, en la noche de su asunción como intendente de Montevideo, en un acto con la militancia frente amplista en la Plaza Lafone de La Teja. Aquella jornada marcó un hito en la historia política del país porque por primera vez la izquierda accedía a un cargo ejecutivo de gobierno. En aquella época las elecciones departamentales todavía se realizaban simultáneamente con las nacionales y fue así que el triunfo de Vázquez en la capital se conoció la misma noche en que Luis Alberto Lacalle Herrera se convertía en presidente de la República, en otro hecho histórico porque marcaba el regreso del Partido Nacional al gobierno después de un cuarto de siglo. Vázquez y Lacalle Herrera se encontraron la misma noche de los comicios en el estudio de un canal de televisión. Aparentemente fue allí que iniciaron una relación que terminó siendo muy cordial y que se mantuvo con el paso de los años, según ambos han contado. El doctor Lacalle Herrera está en línea en este momento. Presidente, buen día. Buen día, muchas gracias por este tiempo. Saludos a todo el equipo. ¿Ustedes se conocían con Vázquez antes del día de las elecciones del 89? No, para nada. Yo sabía quién era, obviamente, pero no, nunca lo había visto así físicamente, nunca habíamos estrechado la mano. Y en el estudio de Canal 10, creo que fue, él salía a hacer declaraciones, yo entraba y yo ya en broma le dije, ¿cómo andás, alcalde? Y ya le hizo gracia y bueno, y ahí hubo buena química desde el principio. Los dos estaban haciendo historia. Sí, los dos nos tocaba marcar una página importante y en la vida de los dos era un hito también. Después, durante la gestión, yo me acuerdo que había una gran obra en Montevideo en ese entonces, una parte de saneamiento, creo que hacia el oeste de Montevideo. Sé que la cuenta fue grande y que nosotros nos hicimos cargo, el gobierno nacional, de la mitad de la cuenta, porque me parecía que Montevideo merecía ese apoyo. Después, bueno, nos seguimos viendo por circunstancias políticas coyunturales. En ese tiempo el general Sereñi era el gran referente, el jefe, digamos, de Frente Amplio. Pero con Vázquez nos veíamos a veces en casa de un amigo común. ¿Quién era ese amigo? Germán Arias, que hoy ya no nos acompaña, un querido amigo, y nos veíamos, no digo en secreto, pero sin publicidad, para charlar temas políticos, yo a veces pidiendo alguna gestión y él también. Bueno, se fue trenzando una buena relación. ¿De qué manera pesaban o no las diferencias partidarias entre ambos? Se lo pregunto porque en aquella época, en el Frente Amplio, muchos lo tildaban a usted de neoliberal y en el Partido Nacional muchos calificaban a Vázquez de bolche, etcétera, ¿no? Sí, esas siempre exageraciones siempre han existido. No, fue siempre muy cordial. La impresión que daba Vázquez y que se fue acentuando era de un gran dominio de sí mismo. Tenía notoriamente era un hombre pasional y enérgico, pero siempre transmitía esa sensación de paz, de estar a cargo, una sonrisa amable. Era un hombre políticamente astuto, pícaro, no era ningún tonto, era un hombre que sabía manejar las situaciones, pero siempre transmitía esa sensación, quizá por ser médico también, ¿no? Y ser médico de enfermos que no andan muy bien, como la especialidad de él. El hecho es que siempre quedó ese buen contacto. Y sí, lo cultivaron después. ¿Cómo fue la cosa, cómo fue el vínculo entre ustedes dos después que ambos dejaron aquellas responsabilidades de gobierno? No nos veíamos con frecuencia porque no teníamos vínculos, pero
en alguna ocasión, alguna convocatoria del presidente Valle, bueno, ya nos vinimos muy acá, pero estábamos todos allí, las principales figuras políticas. Él tuvo conmigo un gesto que yo no lo olvido, que fue cuando después del gobierno yo pasé una época muy mala, de muchos ataques y muchas cosas desagradables, y él estaba un día en el Cambadu, se le hacía un homenaje, que yo asistí, y así sin anestesia dijo: acá está el presidente Lacalle. Hizo una pausa y dijo: el presidente Lacalle fue un gran presidente que tuvo nuestro país, y hay que decirlo. A mí me cayó como lluvia en tiempo de seca, ¿no? Porque además ni siquiera le correspondía. Pero bueno, tuvo esa hidalguía que eso me quedó muy grabado. Y bueno, y así siguió la cosa, siempre buena relación. Por supuesto que con los tapones siempre quedan heridas en el área chica, y bueno, uno es dirigente político, pero nunca trascendió a otro plano. Yo creo que Vázquez en eso es, más allá que discrepamos con él y con las cosas que hizo en el gobierno, creo que quedan 2 o 3 líneas importantes. Primero, no hay que ser vulgar ni ordinario para ser popular. Segundo, no hay que llevar las cosas al extremo. Tercero, hay que ser pragmático. Este hombre fue muy pragmático en el gobierno, porque de todo el bagaje tradicional de la izquierda, de las reformas agrarias, nacionalizaciones de la banca contra Estados Unidos, toda esa letanía, nada. El hombre llevó con gran cuidado una coalición que no era fácil, porque hay de cada pueblo un paisano, y la llevó muy bien, la llevó en el gobierno. Claro, la comodidad de la mayoría absoluta que tuvo ayuda mucho. Pero bueno, queda un recuerdo agradable y queda un ejemplo de lo que es un hombre que aprovecha o supo aprovechar las oportunidades que daba el Uruguay de ese entonces, que no sé si ahora un chico que entre a la escuela en La Teja y siga por el liceo del mismo barrio termina el liceo, porque está muy deteriorada la educación pública, pero él aprovechó una educación pública que lo proyectó, pero siempre agregándole su propia voluntad. Y lo mismo el sistema político, un sistema político abierto que le permitió llegar nada menos que a ser presidente 2 veces, pero también ahí hay que poner lo de uno, no se regala nada. Creo que es un símbolo de un Uruguay que debe permanecer. Incluso yo hoy contaba con unos colegas suyos que en una campaña electoral, no me acuerdo cuál, supongo que sería la última que yo hice, el año 9, yo dije en una asamblea: tiene que haber mucho Tabaré Vázquez, y la cara de los blancos que me estaban escuchando fue un poema. Pero yo lo que quería decir que tiene que haber un país, no, la frase era: yo quiero un país de Tabaré Vázquez. Es decir, de que haya un sistema educativo, un sistema político, una sociedad que permita que aquel que quiera y ponga voluntad y ponga excelencia pueda llegar a lo más alto. Tengo una pregunta más para hacerle, pero si dispone de algún minuto, por lo menos 2 minutos, me gustaría que también intervinieran los integrantes de la mesa de análisis político. Creo que tienen... ellos encantado, hace tanto tiempo que no me reciben que voy a aprovechar. Están allí Federico Erazábal, Fito Garcés, Daniel Buquet. No sé quién de ustedes hace un comentario o un interrogante. ¿Quién va primero? A ver, tiren sobre el pianista, como decía aquella película. Fito. ¿Qué tal, Luis Alberto? ¿Cómo anda la cosa? Hola, Fito, ¿cómo andás? Bien, lo más bien. Las diferencias son obvias, ¿no? Entre blancos y frente amplistas, y entre Lacalle Herrera y Tabaré Vázquez, pero si tuvieras que decir qué es lo mejor que le dejó Vázquez a la política uruguaya o al Uruguay, ¿podrías rescatar algo? Yo creo que ese tono de moderación, que no quiere decir tibieza, quiere decir darse cuenta de que uno no es dueño de la verdad y que los otros tienen parte de la razón. Y creo que eso dentro de la izquierda, una izquierda muy antigua, muy radicalizada a veces, como es la nuestra, es toda una lección, ¿no? ¿Y el otro? Bien. ¿Federico? Buen día, presidente, ¿cómo le va? Hola, Federico, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien.
No, me interesa un poco el post-presidencia de los dos, ¿no? Y hemos visto algunas fotos en las que aparecen juntos distintos presidentes del último tiempo en Uruguay. Y si, bueno, si usted tiene especialmente algún recuerdo de algún episodio, alguna circunstancia en la que hubo contactos, ¿no? Después de retirados los dos o estando Vázquez en ejercicio, que lo consultara para determinados temas. Sí, antes que nada una sana envidia, ¿no? Porque él tuvo la segunda oportunidad que a mí no me tocó y siempre me hubiera gustado. Luego sí nos vimos circunstancias no agradables, porque cuando nos convocan a todos los presidentes no es para dar buenas noticias. Cuando el doctor Valle encabezó la crisis, ahí nos vimos, tuvimos distintas posiciones. El Frente y Vázquez querían el default, pero digo, lo importante es que nos fuimos a esa consulta. Después él nos consultó cuando parecía que había petróleo y ahí marchamos todos los del gremio. El gremio le llamo yo a los expresidentes. Y fuimos todos. Antes, siendo él intendente, lo citamos cuando entramos al Mercosur y citamos a todas las cabezas de los grupos para entrar al Mercosur con el respaldo. Es decir, hubo ocasiones notorias, porque cuando se apela a que vengan todos los del gremio, no es porque las cosas estén demasiado bien, sino porque están mal. Nunca nos llaman para dar una buena noticia. Pero bueno, esa fue la relación. Y en lo personal, también, porque charlábamos mucho, él era un hombre... yo recuerdo su coraje cuando vetó la ley de aborto, tema en el cual por distintas razones pensábamos igual, él por razones médicas, biológicas, y yo por razones religiosas. Es decir, que teníamos ahí puntos de contacto. No era un hombre de fe, pero tenía una inquietud religiosa. Yo creo que eso también nos acercó un poco, ¿no? Daniel, ¿tu pregunta? ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Bien. Inspirado en Tabaré Vázquez, me gustaría hacerle una pregunta que tiene que ver con las figuras, los liderazgos y los partidos políticos. Vázquez apareció como candidato a intendente. No hizo una trayectoria política como clásica, como la suya, como la de tantos otros, desde la militancia, desde joven. Sí. Partido. Ahora el Partido Nacional, junto con sus aliados, promovió la figura de Laura Raffo, que tal vez tenga algo de común, es decir, no tiene una trayectoria de militancia política. Y ¿usted cree que estas figuras que vienen desde fuera, de la periferia, vamos a decir así, para no decir que están fuera de la política, porque no lo están, desde la periferia para ubicarse en candidaturas relevantes, le hacen bien a los partidos políticos uruguayos? Antes que nada, creo que Laura, más allá de todo, es nieta de Juan Carlos Raffo Frávega, hija de Juan Carlos Raffo Costemale, el primero senador y presidente de la Asamblea General, su padre, Raffo Costemale, ministro, senador, diputado. Es decir, tiene un virus que está de moda ahora, político familiar. Pero digo, no, la pregunta es interesante. Yo creo que los partidos sí tienen que abrir, mejor dicho, han abierto, porque la reforma del 96, que no ha sido suficientemente elogiada, abrió a través de las elecciones internas a la participación de los partidos más allá de los círculos partidarios, ¿no? Entonces, bienvenido el enriquecimiento que se produzca de los partidos a través del ingreso. Cuando Talvi, que lamentablemente quedó en una cosa frustrada, ingresa al Partido Colorado, creo que le da una inyección. Así que bienvenidos los Tabaré Vázquez, los Laura Raffo, los Talvis, todos los que quieran incorporarse a esto, porque siempre es un refresco, una sangre nueva a una tradición de militancia en el país que no se ha perdido y que sigue siendo un orgullo para muchos de nosotros hacerla, ¿no?
Y ahora sí, la última. ¿Cómo fue el encuentro entre usted y Vázquez el mes pasado, cuando coincidieron en el Palacio Legislativo durante la filmación de los programas de El Legado? Por lo que sé, la entrevista con usted se grabó inmediatamente después del reportaje con Vázquez. Hay fotos que muestran cuando usted se acercó a saludarlo. Bien. ¿Qué pasó? Sí, el tema era así, él terminaba de hablar del legado y yo me tocaba hablar del mío, que va a salir el domingo que viene, creo. Sí, bueno, como siempre, mucha cordialidad. Luis, él me decía Luis, ¿cómo andás? Nunca me dijo Luis Alberto. Luis, ¿cómo andás? Una conversación de gente que se aprecia. Lo vi muy empequeñecido, achicadito. Claro, estaba sentado en la silla de ruedas por el tema de la pierna, me explicó un poco. Sí, en el programa se ve que en la pierna izquierda no tiene un zapato, tiene una bota, ¿no? Sí, la señal de la trombosis, etcétera. Que me explicó, sí, la trombosis, todo el peligro que me hizo el diagnóstico. Y bueno, y después nos despedimos, pero nunca imaginando, bueno, uno nunca sabe si es la última, ¿no? Pero siempre muy cariñosamente, muy afectuosamente. Uh-huh. ¿Y qué sintió cuando vio después el programa? ¿Lo vio? No, el programa de él no lo vi porque no estaba acá, estaba en el Paraguay. Ajá. Sí, porque tuvo esa cosa, ¿no? Tuvo un aire de despedida, ¿no? Fue en ese sentido muy emotivo. Me dijo Ignacio, que es el muchacho que los hace, que sí, que fue como una especie de larga despedida, incluso en algún momento tuvo una palabra cariñosa para conmigo. Yo siempre aprecié mucho esa relación. Uh-huh. ¿Y con qué sensación se fue de cuando se saludaron y se fueron cada uno por su lado? Yo lo noté mal, pero como él había repechado el tema del pulmón, había sobrellevado bien una operación de otra cosa, que no hay que entrar en detalle, digo, lo veía como un individuo que no estaba bien, pero tampoco lo vi. La providencia juega sus cartas sorpresivamente. Doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, expresidente de la República, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Bienvenido el retorno. Conversamos de nuevo de otros temas en cualquier momento. No, yo estoy en las tribunas. Un abrazo. Hasta pronto. Chao.